Bien, bienvenidos a esta nueva clase. Buenos días en realidad. Entonces, les recuerdo entonces si es que quieren hacer preguntas, voy a dejar el chat por si acaso siempre abierto o pueden hacer preguntas cuando quieran, por supuesto. Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño, digamos, repaso de lo que vimos la última clase. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo? Ok, estábamos por acá, voy a colocar repaso y empezamos la clase. Entonces, repaso. Entonces, la última clase vimos hartas cosas, yo creo, interesantes, nuevas, bueno, que nos enseñaron a entender distintas cosas. Entonces, lo que vimos esencialmente fue un ejemplo un poco particular, o sea, bueno, el más general de todos los casos que vamos a tratar de entender bien, era este ejemplo de que teníamos dos contenedores, en los cuales tenía una pared muy particular, una pared muy, muy especial, y esta pared que tenía de peculiar era que, por un lado, permitía traspasar calor, es decir, que las fluctuaciones, digamos, la agitación térmica de un sistema, si tenía más agitación térmica que el otro, se podía transmitir. ¿Ok? Eso es típico en traspaso, tenemos dos cosas con diferentes temperaturas y transmisión de calor. También permitimos que esta pared que está acá se pudiera mover, desplazarse, es decir, si hay más presión de un lado o de otro lado, se podía desplazar. ¿Ok? Buenos días a todo esto. Y también vimos que podíamos intercambiar partículas. Esa fue la parte quizás más nueva y quizás lo que estaba menos acostumbrado, es decir, que si coloco átomos de un lado o coloco, bueno, los elementos que lo constituían, podrían ser moléculas u otras cosas. Entonces, lo que nos vimos que nos podíamos hacer era que entonces estas partículas podían atravesar este sistema y llegar hacia el otro lado, tener partículas así, y entonces podíamos permitir esta nueva propiedad, digamos, de transmitir partículas. Entonces, esto nos llevó, entonces teníamos estos dos, nos imaginamos, bueno, mentalmente gases para que sea más fácil, pero en realidad podemos pensar muchos contextos distintos. Les dije, las reacciones químicas, a grosso modo, la podemos pensar así. Ya iríamos entendiendo bien. Pero para fijar ideas siempre pensemos más fácil en gases, porque bueno, es mucho más simple imaginarse el contexto de la discusión. Entonces, en este caso, lo que vimos fue que la energía del sistema se conservaba, la energía total era, obviamente, este es un sistema, llamamos S, que tiene energía E, B y N, y el otro entonces es un sistema, digamos, que llamaríamos S', que tenía energía E', B', N', y vimos que la energía total se conserva, estoy suponiendo el sistema está aislado, el número de partículas total se conserva, el sistema, insisto, está aislado y el volumen total también se conserva. Entonces, la gracia de esta discusión fue que Boltzmann nos diría que entonces la probabilidad, eso fue el concepto importante que vamos a ir dando vuelta ahora hoy, yo creo, la probabilidad entonces de que encontrar el sistema en alguna energía E cualquiera, esto es E cualquiera, no es una energía precisa, sino un E cualquiera, entonces es que tiene E, B y N, el sistema S, y por supuesto el otro está obligado por conservación a tener energía E menos E, B asterisco menos B, y entonces N asterisco menos N. ¿Ok? Y eso es una constante que es todas las posibles configuraciones con energías que puede tener el sistema, todas las que nos podemos imaginar, multiplicada por el número de microestados del primer sistema con energía que tenga energía E, B y N, cualquiera, y el segundo sistema S' con energía E asterisco menos E, B menos B asterisco y N. Perdón, me faltó N menos N asterisco. Entonces ahí nos debe colocar N asterisco menos N. Entonces lo que vimos es que este razonamiento que les enseñé con tantos datos, que debido a que el número es muy, muy grande, entonces muy pequeños cambios en la energía produce grandes variaciones en los microestados o pequeñas disminuciones produce grandes variaciones. Entonces eso nos llevó a la conclusión, o fue nuestro, digamos, análisis, o que Boltzmann va a concluir, que si uno pudiera graficar, y eso se lo vuelvo a hacer, se pudiera graficar esto en función de la energía, el volumen, el número de partículas, y acá graficamos la probabilidad, lo que veríamos es que esta probabilidad en este espacio muy grande, este hiperespacio, en el sentido que ya no es un espacio, ni siquiera podemos representar un volumen, entonces tendría un pic muy notorio en una condición muy particular que sería una energía E tilde, B tilde, N tilde, que son, si quieren, estado, si quieren, los que llamé E tilde, son, digamos, el estado más probable.
E tilde, nu tilde, n tilde, son estados de alta probabilidad, estado de mayor probabilidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nos dice que yo puedo tener mi sistema en un estado de poca probabilidad, pero cuando lo coloco en otro sistema, obviamente el sistema en su conjunto va a evolucionar a este estado de mayor probabilidad, y por lo tanto, a pesar que yo lo partí de un estado de poca probabilidad, sea un estado de mayor probabilidad. Y lo que vimos era que podíamos introducir una función particular, que fue la entropía, que introducimos esta constante de Boltzmann, ¿ok? Que multiplicada por el número de microestados que tenga el sistema, le puedo asociar la entropía, digamos, al sistema izquierdo, al sistema derecho, y también puedo calcular la entropía total, que es simplemente la suma de las entropías. Vimos que las condiciones de equilibrio, la condición de encontrar estos etildas, nutildas, etcétera, condición de equilibrio. Equilibrio aquí significa, en este lenguaje, significa encontrar el estado de mayor probabilidad. Estado de mayor probabilidad. Entonces, les recuerdo, esto es un poco fuerte o chocante decir que en realidad los sistemas, cuando van al equilibrio, simplemente están estando en un estado de mayor probabilidad. Podrían en realidad estar en cualquier otro estado y un problema de probabilidad, es cierto. Pero lo que nos enseña esto es que la probabilidad está tan concentrada en un estado que en la práctica casi nunca vemos otros estados más que los estados más probables. Y eso matemáticamente imponer es encontrar el máximo de esto. Si hay una pregunta, y los estados de mayor probabilidad los vamos a ver como un rango, ¿cierto? Esa es una pregunta que me están haciendo, lo estoy leyendo. Si fuéramos a hacer un ejercicio con números, ¿cómo aplicaríamos esto? Voy a hacer ahora un ejemplo justamente voy a calcular la probabilidad y poco a poco ir enseñándoles cómo hacemos cosas. Pero efectivamente, la idea de aquí en adelante, ¿cuál va a ser la idea para que quede más claro? Es que en general, para un problema cualquiera, lo que uno trata de hacer es calcular la entropía, es decir, calcular el número de microestados, y después, derivando la entropía con respecto a la energía, el volumen, el número de partículas, vamos a poder encontrar relaciones. ¿Ok? Vamos a ver cómo eso nos permite explicar muchos fenómenos. ¿Ok? Vamos, de hecho, espero, no sé si alcance esta clase o la próxima, a explicar uno de los fenómenos que alguna vez les enseñé, que dejaba partículas, y veamos cómo se distribuyen las velocidades o las energías. Va a empezar a predecir leyes muy, muy improbables, es muy poco intuitivas, pero las produce muy bien, así que vamos a poder entender eso. Pero entonces el consejo es que efectivamente uno calcula los microestados, después los derivamos y con eso podemos contar esto de equilibrio, porque la condición de equilibrio es simplemente imponer que la derivada de la entropía del sistema S con respecto a la energía E, que eso vimos que era simplemente 1 partido por la temperatura, tiene que ser igual a la derivada de la entropía del sistema S' con respecto a E'. ¿Ok? Eso fue lo que mostramos, digamos, mostramos en algún sentido que el sistema entonces tenía esta propiedad, digamos, que simplemente que la tasa de variación de los microestados sistema, si igual a la tasa de variación del estado del otro sistema, era simplemente igual a imponer que la derivada de la entropía de cada uno de los sistemas con respecto a energía fuera igual. Eso era simplemente imponer igual temperatura. También vimos que como la entropía ahora va a ser función de V, eso era igual a imponer que P partido por la temperatura del sistema S era lo mismo que la entropía del sistema S' con respecto a V'. Eso nos iguala otro equilibrio que vamos a hacer que llamamos térmico. ¿Ok? Veo otra pregunta en el chat, dice, pero como vimos, el auxiliar era más común calcular la variación de entropía, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente la entropía es como la energía, pero vamos a ver que por ahora en el contexto que les enseñamos, lo que debiéramos calcular es el número de microestados. ¿Ok? O sea, por ahora la lógica que tenemos es, calculas el número de microestados y después con eso calculas eso. ¿Ok? Voy a tratar de mostrarles ejemplos para que vaya quedando más claro cómo calculando microestados podemos entonces hacer cosas interesantes. Voy a hacer un ejemplo, espero hoy día poderles mostrar eso. Y el último ejemplo que les hice, o sea, la última condición de equilibrio, ahora como son 3 variables, obviamente este cálculo es a volumen y número de partículas constante, esto es a energía fija y número de partículas constante, y la última derivada obviamente es con respecto al número de partículas, manteniendo fijo la energía y el volumen del sistema S, y eso vimos que era una nueva cantidad que definí en la clase pasada, que era el potencial químico, que es un nuevo concepto, que era mu partido por T, y este
va a tener que ser igual al potencial, a la elevada entropía del sistema S' con respecto a n. ¿Ok? Estas tres condiciones son el equilibrio en este caso, en este sistema. Y después uno se puede imaginar más condiciones, simplemente tienen que permitirse hacer otras cosas. Ahora, fácilmente uno dice, bueno, lo que tiene sentido es simplemente intercambiar energía, partículas y volumen. Eso fue lo que encontramos como intercambio. Sí, E y U son la misma cosa. Sí, a veces ocupo E y U en forma indistinta. Me pregunta por qué a veces uso U o V. Sí, U es la energía interna. Ahora, típicamente asociamos la energía interna a la energía de equilibrio ya cuando el sistema está en equilibrio, pero sí, E y U son las mismas en la misma letra en este caso. Simplemente queríamos que parto el sistema con dos energías distintas internas y cuando llega al equilibrio llegaría este E tilde y el E tilde es el que satisface estas condiciones. Pero lo que les trataba de decir era que en general, si uno puede permitir algún otro tipo de propiedad, o sea, uno está en algún otro sistema, tipo de sistema que uno trata de imponer algún tipo de intercambio, por ejemplo, si uno quisiera hacer algo así como termodinámica en la economía, pensar que las personas son como partículas e intercambian, en vez de energía, intercambian dinero, uno contaría que el estado de equilibrio de ese sistema, si es que se termaliza, entonces sería algo así como una especie de los microestados, es decir, preguntarme todas las configuraciones si tengo una cantidad de dinero fija. Por ejemplo, tenemos tanto dinero en la sociedad y nos preguntamos todas las configuraciones posibles, que sea que una persona tenga mucho dinero, otra poco, todos tengan el mismo dinero, etcétera, etcétera, las cuento y después derivo esa función o calculo esos microestados y derivo y trato después de extremar, voy a encontrar el estado de mayor de probabilidad y me va a decir cuál es el supuesto equilibrio de esa sociedad. ¿Ok? Obviamente las sociedades, la economía que tenemos está fuera del equilibrio. Ya en el futuro hablaré un poco de ese tipo de ideas, pero si uno supusiera que está en equilibrio, entonces contaríamos ese tipo de cosas. Y hay gente obviamente que trata de afectar esos equilibrios. Por ejemplo, a veces los estados lo que hacen es que se ponen a imprimir dinero o es como generar energía para tratar de contar otros equilibrios. Pero vamos a ver que la naturaleza y los sistemas dinámicos macroscópicos que están formados por muchos constituyentes, tienden a descontar ciertos equilibrios. Y vamos a ver cómo estas teorías nos van a empezar a predecir cosas. Así que poco a poco voy a tratar de hacerles ejemplos. Entonces, lo último que les dije la clase pasada, y vuelvo a insistir en ello, es que el primero es un equilibrio térmico igual a las temperaturas. El segundo es un equilibrio mecánico. Y el tercero es lo que llamaríamos un equilibrio químico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Entonces, lo que les dije que queríamos hacer este ejemplo que está acá, quizás voy a volver sobre esta parte que está acá, queríamos hacer esto de los defectos de Schottky como ejemplo para ilustrar un poco nuestra discusión. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a duplicar esto y me va entonces me va a acompañar hacia acá. Muy bien. Entonces vengo hacia acá y lo colocamos Profe, una aquí. pregunta. Sí, sí, sí. Dentro de este resumen, ¿usted hizo comparaciones que eran las derivadas del S asterisco Sí, con a sí, dt? claro. Y te quedan como de la forma de la derivada de S partido volumen menos la derivada de S prima partido volumen prima por B punto, que sería Sí, la derivada del volumen. así ¿Existe es. una relación así? ¿Existe alguna relación así, pero para el equilibrio térmico? Sí, o sea, lo que te dice eso fue lo enseñé hace un tiempo atrás, pero cuando tú derivas ahora de S y mantienes fijo B y N, te va a quedar que la derivada de la entropía total, ¿ok? Simplemente, dado que lo hice, lo voy a simplemente decir en palabras, pero pensémoslo mentalmente. Te queda que la derivada de la entropía total va a ser igual a ds a dE menos ds a dE' por E punto. Ds a D, entonces te va a quedar que la derivada de ese asterisco va a ser igual a ds a D, eso es la temperatura, 1 partido por la temperatura, así que te queda 1 partido por la temperatura menos 1 partido por la temperatura del otro sistema, y todo eso paréntesis por E punto. ¿Ok? Entonces eso te va a decir que si tú ahora miras y colocas signos, si colocas que un sistema está más caliente que el otro, te vas a dar cuenta que siempre la energía del sistema va a crecer o disminuir de manera que el que está más caliente se enfríe o el que está más frío se caliente. ¿Ok? Trata de hacerlo tú Ya mismo. Lo hice ya en me clase, queda pero trata claro, de sí. repetirlo. Eso es interesante. Esa es la única forma. Ahora mismo lo estoy haciendo, profe. Muchas Ok. gracias. Y con eso vas a concluir que si la entropía se maximiza, vas a concluir lo que encontró Clausius, que es el efecto o la ley de Clausius o el principio de Clausius, que nos dice esencialmente
que el calor siempre fluye, es decir, la variación de energía siempre fluye del más caliente al más frío. ¿Ok? La entropía, si se maximiza, tiene que tener esta propiedad que te acabo de mencionar. ¿Ok? ¿Está claro? Claro, profe. Muchas gracias. Muy bien, entonces lo que estábamos haciendo era este efecto de Schottky que está acá, simplemente me permite este ejemplo que les coloqué aquí, ilustrar un poco lo que voy a decir, es que, ok, déjenme borrar las cosas que copié de más. Entonces era que les dije que en la naturaleza la materia está formada por cristales, ok, entonces por estructuras cristalinas, materia sólida. Entonces la materia sólida, ok, típicamente, no toda la materia es sólida, por ejemplo, los vidrios no hacen eso, pero la mayoría de la materia sólida está formada por cristales, ok. Y estos cristales, ¿qué son? Simplemente los cristales son estructuras periódicas de la materia, son estructuras periódicas, ok, de átomos y moléculas, ok. Supongo que todos tienen esta visión de la materia, espero que todos tengan esta visión que la materia está formada por cristales, los cuales están una y en otro lado. Entonces, la idea de Schottky es que, lo que les mostré la clase pasada, es que de hecho tengo una imagen acá mientras les comento la idea de Schottky, es que, ok, bueno, entonces vamos acá y por aquí debo tener algo que diga Schottky. Entonces, es que cuando uno tiene átomos, por ejemplo, aquí hay distintas estructuras atómicas, etcétera, muestran, por ejemplo, esto es la sal, quizás uno de los bonitos ejemplos, el cloruro de sodio, la sal. Entonces, uno a veces encuentra que hay lo que llamamos huecos, es decir, que de alguna forma se salió un átomo. ¿Ok? Ahora, eso es un defecto, y le estuve hablando de los defectos que eran importantes en la naturaleza, en particular de los materiales. Ahora, este defecto, cuando no está, obviamente cambia propiedades del material, pero uno se puede preguntar por qué se hizo defectos. Entonces, típicamente cuando la materia crece, cuando se forma, digamos, los minerales, etcétera, que se forman en ciertas condiciones, ¿ok? Ok. Ah, ok. También vieron el ejemplo un poco en clase auxiliar. Perfecto. Entonces voy a ir más rápido. Sabe que vieron el ejemplo de Schottky. Pero muy bien, está bien. De todas maneras lo quiero volver a explicar porque me parece demasiado importante. Ok. No sabía que lo habían visto. No me lo había mencionado Roberto. Pero no importa. Entonces, estos defectos, la pregunta es cuando la materia se crea y se crea en condiciones en general muy extremas. O sea, la materia, recuerdo que típicamente en las estrellas formamos oxígenos, en explosiones de otras estrellas o en estos procesos de creación se va formando distinta materia. Después esta materia, por explosiones, por ejemplo, supernovas, nos quedan estas partículas que se van aglutinando, formando, por ejemplo, cuerpos celestes, como nuestro planeta, por presiones gravitacionales, etcétera. Entonces vamos formando distintos estados de la materia, pero en todos esos procesos en general la materia se fue creando y en general tiene defectos, pero si controladamente pudiéramos crear un cristal de algo muy bien hecho, ¿ok? Lo que veríamos entonces es que estaría todo perfecto, pero por fluctuaciones térmicas, lo que esperamos es que si yo tomo, por ejemplo, este material, digamos, que está acá, quizás voy a tratar de ilustrarlo en si tomamos este material que está acá, lo voy a duplicar, entonces, si colocamos esta imagen que está acá y lo coloco acá, y entonces si esto se pone a vibrar por fluctuaciones térmicas, entonces lo que veríamos, que voy a mostrar en la tablet, un solo segundo, acá. Ok, espero que aparezca. Ok, ahí apareció la tablet. Entonces lo dupliqué y lo puse acá. Entonces, si quieren, por fluctuaciones térmicas, lo que uno esperaría que esto se va a estar moviendo para todos lados, no como un sólido rígido, pero cada una de las moléculas se está moviendo y de vez en cuando al moverse, entonces existe una probabilidad no nula que un átomo simplemente se desprende. ¿Ok? Entonces, al desprenderse, entonces se sale y eso tiene un costo energético que en este caso lo llamamos E. ¿Ok? Entonces se sale y entonces tiene una energía E. La pregunta que nos vamos a hacer simplemente como aplicación y ejemplo, y espero por eso me parece útil, es simplemente es que si uno tiene un sólido, en general, dado un sólido, entonces dado un sólido con n defectos, ok, obviamente muchas veces para calcular cosas necesitamos suponer cosas. Entonces, dado un sólido con n defectos, entonces la pregunta que nos vamos a hacer, o lo que vamos a tratar de hacer es encuentre la distribución de defectos
como función de la temperatura. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente, es que lo que nos está diciendo esto es esencialmente es que cuando aumentamos la temperatura mucho, esperamos que más partículas se puedan salir. Lo divertido de lo que les voy a hablar incluso puede explicar muchas cosas entretenidas. Por ejemplo, uno puede explicar, bueno, por ahora es más difícil que lo vean, pero yo podría preguntarme, dado un átomo, me puedo preguntar eh, si este átomo está a baja temperatura, tiene, por ejemplo, no sé, un átomo de uranio, tiene, no sé, 90 y tantos, podríamos decir, electrones o protones en el interior, pero debido a que está en contacto y colisionando con otro átomo, uno se puede preguntar si el número de cargas que tiene, o el número de protones que tiene, o nucleones que tiene, cómo se ven afectados porque el medio ambiente está fluctuando, están colisionando. Entonces, las colisiones van a hacer que a veces se le desprendan partículas. Y entonces uno puede descubrir cómo cambia el número de partículas como función de la temperatura. Este ejemplo de Schottky lo hacemos pensando en cristales, pero en realidad lo podemos hacer pensando en muchos ejemplos entretenidos. ¿Ok? Así que en realidad va a ser algo bastante útil para entender cosas. Entonces, la pregunta es encuentre, o sea, la pregunta que vamos a hacer es encuentre la distribución de defectos como función de la temperatura. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Y cuál es la idea? Por eso quiero decir que ahora quiero tratar de un poco empujar cómo vamos a operar y qué vamos a hacer con la entropía. Entonces lo que hacemos es simplemente es que lo que necesitamos calcular es que el sistema entonces tiene una energía E igual a simplemente epsilon por n, porque tengo n defectos. Voy a suponer que tiene n defectos y así muchas veces para cualquier problema que uno tiene que calcular, suponemos primero que tiene una cierta cantidad y después calculamos. Entonces tenemos n defectos. Y ahora lo que hacemos es que nos preguntamos de cuántas formas distintas yo puedo colocar n defectos en esta estructura que está acá. ¿Ok? Entonces me puedo preguntar cuántas formas puedo colocar n defectos al interior. Entonces voy a suponer, para resolver eso, lo que voy a suponer que el cristal es una hipótesis. Mi resultado no viene a depender mucho de mi hipótesis, pero bueno, hay que hacer siempre hipótesis. Modelar es algo que deben aprender. El cristal está formado por n átomos, que no sabemos cuántos son, pero suponemos que son n átomos, y n, por supuesto, estamos pensando que es del orden del número de Avogadro, un número muy grande, el orden al menos de 10 elevado a 26 componentes. O más, digamos, recuerden que usando el trabajo de Franklin descubrimos que un pedacito chiquitito de líquido o también de sólido tiene el orden de 1 centímetro cuadrado, el orden de 10 elevado a 23, así que es razonable pensar de ese orden. Y entonces, o sea, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿de cuántas formas distintas puedo colocar n defectos en m? Eso tienen que ser los microestados. Los microestados son de cuántas formas distintas puedo obtener energía, si quieren, E, es decir, epsilon por n chica, si tengo entonces un sistema que tiene n posibilidades, pero puedo colocarle n defectos chicos. Y por lo tanto, eso sería muy fácil, en este caso es simple, uno diría que todas las posibles combinaciones de tener energía E, en donde E es epsilon por n, es simplemente la combinatoria de tomar estos n átomos y reagruparlos de n formas distintas. ¿Ok? Es decir, eso nos da n factorial partido por, en este caso, n chico factorial por n grande menos n chico factorial. Esas son todas las microconfiguraciones compatibles con que hagamos eso. Y a partir de esto, entonces uno, fíjense, y ahora vamos a empezar un poco a usar toda la técnica que hemos estado desarrollando, cómo poder usarlo un poco mejor. Ok, hay una pregunta en el chat, dice, en estos casos yo puedo asumir cuántos defectos asigna a un espacio. Bueno, por ahora estamos suponiendo, y es lo que pasa en la naturaleza, es que en un cristal solo puedes colocar un defecto, sacar un átomo. Ok, ahora tú puedes sacar dos juntos, eso está bien, pero no puedes colocar en un mismo lugar más de un solo defecto. Ok, en cada punto del espacio podemos colocar un único defecto. Entonces, en cada uno de estos vértices, si quieres, puedo sacar un defecto. Ahora, lo interesante de lo que hemos descubierto y aprendido es lo siguiente, es que y aquí quiero ver cómo todo el formalismo que le he ido desarrollando, cómo se puede transformar en algo útil.
¿Ok? Veamos cómo va a funcionar. De hecho, en el futuro uno puede calcular, por ejemplo, un gas de partículas, lo vamos a hacer, vamos a calcular el número de microestados y de ahí voy a derivarle la ecuación de gases ideales o de gases más complejos. Ahora voy a operar al revés y uno dice, pero ¿cómo voy a poder hacer eso? La idea esencial está en las relaciones que les enseñé. Si yo soy capaz de conocer la entropía y ahora la derivo con respecto a la energía, el volumen o el número de partículas, puedo calcular, por ejemplo, la presión. Pero si calculo la presión, voy a encontrar una relación entre la presión, la temperatura y otras cosas, ecuación de estado. O puedo calcular la temperatura, algo me va a enseñar. Van a ser ese tipo de cosas las que nos van a permitir descubrir cosas bastante inesperadas. Pero hagamos ejemplos y eso nos va a permitir desarrollar nuestra intuición. Entonces aquí la entropía es muy fácil. Uno diría, bueno, eso es fácil, vale K log de omega. Pero omega vale eso y por lo tanto la entropía vale en este caso K, constante Boltzmann, log de n factorial menos, bueno, lo anoto primero como una fracción, menos o dividido, perdón, como n factorial chico abajo acá, n factorial por n menos n factorial. Por supuesto, la gracia es que el logaritmo de la resta o el logaritmo del producto, perdón, el logaritmo del producto, la división, el logaritmo de la resta o la suma. Por lo tanto, esto nos queda que esto es igual a decir que ese es log de n factorial de menos k log de n factorial. Entonces, menos k log de n menos n factorial. Entonces, esta es nuestra entropía. Fíjense en este sistema y el problema es Schottky. Por ahora uno dice, bueno, pero la entropía debería depender, porque aquí no estoy intercambiando partículas, pero más bien estoy intercambiando energía. Y uno dice, ¿dónde está la energía? Bueno, lo que pasa es que tengo epsilon por n es la energía y por lo tanto, si quieren, lo que debiera hacer es cambiar de variable, escribir n como e partido por este epsilon de energía que estoy suponiendo que está dado. Eso reemplazo y tendría entonces una función de S, de E y de n grande. ¿Ok? Es decir que si quieren, aquí debería colocar K log de n grande, aquí colocar menos K log de energía partido por E factorial menos K de log de n grande menos energía partido por epsilon. Y entonces ahí sí tendría mi entropía como función de la energía y de n grande. En este caso no depende del volumen, porque no está cambiando el volumen. Pero entonces yo podría intercambiar, fíjense que ya esta entropía podría intercambiar n, el número de partículas de todo de mi cristal, y también podría intercambiar la energía. Vamos a ver qué lo que va a hacer es la energía. Pero por ahora voy a usar esta de acá que es más simple y después me recuerdo que n está relacionado a la energía. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Supongo que está claro. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense que fui capaz de calcular la entropía como función de la energía. Por primera vez podemos contar un ejemplo simple, pero el primer problema que uno se encuentra es que, ok, esto podríamos hacer algo útil. En particular, lo primero que uno le gustaría hacer es que si tomo la derivada de esta entropía que calculé de mi cristal que le saco efecto y, muy bien, alguien dijo íbamos a usar Stirling. Voy a enseñarle entonces rápidamente Stirling. Si la logro derivar con respecto a E, entonces voy a encontrar una relación que me da una relación entre la energía y la temperatura. O si quieren, el número de partículas y la temperatura, que era la pregunta que me hice al principio. La pregunta me dice es, encuentre la distribución de defecto, es decir, n como función de la temperatura. Si logro calcular esta derivada, fíjense, esta derivada me da una relación entre n y t. Ahora, ¿cómo hago esa relación? Bueno, en la práctica, como NE lo estoy haciendo con n chico, entonces es más fácil que haga una regla de cadena y haga esto simplemente ds a dn, dn a d, ¿ok? Y de n a d es simplemente 1 partido por epsilon, eso lo saco de esta relación que está acá, lo reemplazo ahí, y entonces al hacer eso voy a encontrar que esto es 1 partido por t, es ds a dn, y esto me queda simplemente 1 partido por este epsilon, que es la energía que estoy usando de referencia. La energía era, ok, alguien me pregunta por qué la energía era E por N. Lo que pasa es que les dije que vuelvo acá al problema acá. Les dije que cada defecto me cuesta un epsilon de energía. ¿Ok? Esto es lo ideal. Sacar un defecto, tomar este acá y sacarlo para acá afuera, me cuesta un epsilon de energía. ¿Ok? Entonces, si tengo n defectos, entonces la energía que tiene el sistema que le he sacado, ¿ok? El estado que caracteriza ese sistema es epsilon por n, porque tengo n defectos al interior.
¿Ok? No sé si es claro, Julio, ¿está bien? ¿Se entiende? El n por epsilon es simplemente porque tengo n defectos. Muy bien. Entonces, ahora tengo que calcular este DSADN. Pero entonces aquí uno se encuentra por una primera dificultad que es muy simple, que es, bueno, necesito, para calcular esta expresión, necesito calcular la derivada de ese ADN, pero de ese ADN tengo un solo problema, que no es un problema, en realidad es que debo calcular cuánto vale el logaritmo de eso. Eso no es tan difícil porque el logaritmo del producto de un n factorial. El problema es que si n factorial, si el número de efectos es, por ejemplo, 10 elevado a 23 o números así, eso es un número monstruoso. ¿O qué es? N por n menos 1 por n menos 2, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de un millón, sería un millón por un millón menos 1, un millón menos 2, un millón menos 3. Es un número enorme. ¿Ok? Entonces, lo primero que debieron aprender a hacer es algún truco matemático para poder calcular esto, porque es difícil calcular el logaritmo de n factorial. Ya se los voy a colocar y vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Y la forma de hacer esto, parece que también lo vienen a auxiliar, pero se los menciono, es porque es muy importante conocerlo. Se llama aproximación de Stirling. Entonces Stirling lo que hizo fue, estudió varias aproximaciones, en realidad no solo la que les voy a colocar, pero la aproximación de Stirling es, la que voy a colocar es la más simple, pero él hizo más cosas que lo que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué fue la idea de Stirling? Stirling dijo, mira, log de n factorial es simplemente el logaritmo de n por n menos 1 por n menos 2 por ta, hasta llegar a 1. ¿Ok? Eso uno sabe que el logaritmo del producto es el logaritmo de la suma. Por lo tanto, esto es la suma, si quieren, de p de log de p. Desde p igual 1 hasta n. ¿Ok? Y la astucia de Stirling fue que si uno grafica esto, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver, bueno, cuándo es bueno y cuándo es malo. No siempre es tan bueno lo que voy a hacer. No siempre es malo. Lo voy a chequear en un computador para que veamos rápidamente qué es lo que estoy haciendo. Pero lo que él va a hacer es que cuando esto vale 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. Lo que tenemos es que cuando vale 1, el logaritmo de 1 es 0, así que la función aquí es 0. Cuando vale 2, entonces el logaritmo tiene algún valor que va acá. En realidad, si grafico el logaritmo, voy a graficar, digamos, mejor el logaritmo. Los logaritmos se lo grafican en una función así. Y lo que yo estoy haciendo es que, en este caso acá, lo que estoy sumando, bueno, aquí es 0, aquí sumo 1. Cuando es 3, toma este valor. Cuando es 4, toma este valor. Cuando es 5, toma este valor, etc. O sea, en cada instante voy sumando, digamos, este tipo de función que estoy graficando aquí. Y en caso que valga por acá n o algún valor por acá, porque n, n. Entonces, lo que tenemos es que, como esto es un logaritmo, si aquí lo que estoy graficando es logaritmo de x continuamente. La curva, quizás lo voy a colocar en rojo. La curva en rojo es el logaritmo, ¿ok? Y lo que está abajo son simplemente el valor del logaritmo de p. Pero acá esto entonces se fijan, tomar la suma de los logaritmos. En realidad, la suma del logaritmo de p es, si quieren, la suma de Riemann. ¿De qué cosa? En este caso, sería la suma de Riemann. Suma de Riemann. ¿De qué cosa? Del integral, que iría en este caso, iría, bueno, si la calculamos bien, iría desde 1 hasta n, chica, ¿de qué? De log de x por dx. ¿Ok? Entonces, obviamente la suma de Riemann no es exactamente igual a la integral, en este caso va a ser una aproximación, pero si n es muy grande, entonces va a ser una muy buena aproximación. Entonces, esa es la aproximación que vamos a usar. Entonces, calculemos este logaritmo. Esta integral es fácil, la integral del logaritmo de x, si se recuerdan es x, los de x menos x, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque si toman la derivada de esto, entonces si es que alguien no se recuerda, lo hacemos mentalmente, simplemente por recordar, entonces si toman la derivada de x, eso es 1, así me queda log de x, después me queda la derivada del logaritmo, así que me queda más x partido por x, menos la derivada de x, que es 1, esto cancela esto, efectivamente esto está bien, es la primitiva que estamos buscando. ¿Ok? Así que eso nos queda esa integral que tenemos ahí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Y esta es la cosa interesante, es que vamos a tomar log de n factorial. Lo vamos a aproximar como si esta fuera una integral de 1 a n, ¿ok? De log de x por dx, y eso entonces evaluado en n, me queda esta primitiva, entonces me queda que vale simplemente
x log de x menos x evaluado en 1 y en n. Entonces, ¿esto cuánto vale? Bueno, esto vale simplemente, vale cuando vale 1, n, vale n log de n menos n, y cuando vale 1, el logaritmo de 1 es 0, así que me queda menos, me queda más 1. ¿Ok? Así que me queda que el logaritmo de n factorial lo podemos aproximar por esta cosa que está acá. Ahora, si n es muy grande, si n es muy, muy grande, obviamente el 1 es despreciable. ¿Ok? Si n es chico, el 1 va a ser importante. ¿Ok? Pero si quieren, testémosla primero, porque voy a usar esta aproximación para calcular. Entonces, veamos si podemos convencernos que es correcto. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer para convencerlos que es correcto, me dicen si ya están viendo en pantalla, espero que sí. Hay una página muy interesante que se las recomiendo, de hecho acá la coloqué, se llama Wolfram Alpha. ¿Ok? Se las voy a colocar en la página. Esta página que tienes que hace las mismas operaciones de matemática. No sé si conocen matemática, pero matemática es un programa de cálculo simbólico, es muy agradable y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ok, alguien por ahí sí lo conocía. Entonces, fíjense, en esto yo le puedo colocar log y, por ejemplo, le puedo colocar propiedades. Por ejemplo, voy a colocar log de, por ejemplo, calculemos un número. ¿Qué número les gusta? ¿Qué sea? ¿Les gusta 47 factorial? Por ejemplo, cualquiera, da lo mismo el número que coloquemos. Fíjense, y ahí entonces le digo que calcule y va a empezar a calcular, ahí está calculando, eso lo hace directamente en la red y me dice que eso es el logaritmo de este número gigantesco que está acá, ¿ok? Se fijan, 47 factorial vale eso es 47 por 46 por 45, etcétera, hasta 1. Y lo calcula y el logaritmo acá me entrega el valor, vale 136.8, ¿ok? Ese es el número. Ahora usemos nuestra aproximación de Stirling. Nuestra aproximación de Stirling diría que en vez de calcular el logaritmo 47 factorial, entonces anotamos, lo voy a anotar aquí para ya no olvidarme el comentario, entonces anotamos que nos dio 136. 136.8, casi 137. Bueno, veamos cómo anda nuestra aproximación de Stirling. Nuestra aproximación diría, coloque 47, multiplíquelo por el logaritmo de 47, que es más fácil. ¿Ok? Y ahora réstele, me diría nuestra aproximación de Stirling, réstele 47. ¿Ok? Y eso entonces nos da, fíjense, nos da 133,9. ¿Ok? Ahora, todavía no es tan bueno, el resultado correcto era 136. ¿Ok? Pero le tengo que sumar más 1. No olviden que todavía es chiquitito. Y más 1 nos da 134. Me equivoqué por dos números. En algo, o sea, el resultado correcto es 137 más o menos. Y mi resultado aproximativo Stirling es 134. Así que no está tan malo. Me dio un número, algo que hice pocas operaciones. Porque imagínense, para el computador calcular 47 factorial significa que tiene que hacer 46 multiplicaciones. Y a ellas aplicarle después el logaritmo. ¿Ok? Ahora, mientras más grande es Stirling, mientras más grande es Lenny, es más correcta nuestra aproximación. Si estamos pensando en número Avogadro, ni hablar, eso es maravilloso. Pero veamos, intentemos un número grande. ¿Qué otro número grande quieren probar por jugar? Coloquemos log de qué número les gustaría colocar. Veamos cómo anda el computador. Si le colocamos un número grande, ¿qué les parece 237? ¿Ok? No, 2 a la 10 a la 42 no calculan los computadores. Este es un número grande. Fíjense, este debería funcionar. Y le colocamos n factorial. Falta colocar el factorial. Entonces, si le colocamos factorial, fíjense, ahora se puso a calcular. Está calculando en vivo, ya se demora un rato, todavía no ve el resultado. Me dice que eso vale el monstruoso número que está ahí. Eso vale el logaritmo de n factorial. Y acá me da el resultado. Después de calcular mucho, el computador calculó que vale 1062.58, es decir, 1063. Lo voy a anotar acá, 1000, ok, 063 aproximadamente. Veamos cómo anda nuestra aproximación de Stirling, que es calcular muy, muy poquito. ¿Ok? Entonces, nuestra aproximación de Stirling sería multiplicar 237 por logaritmo de 237, ¿ok? Y restarle 237, ¿ok? Y si hacemos eso, nos dice el resultado que es 1058 y la diferencia es que el otro vale 1063. Si le sumo 1, entonces es en realidad es casi 59, es 1060. Me equivoqué apenas por 6 números. Entonces, fijan, esta aproximación es bastante buena. En realidad uno puede hacerle correcciones a esta aproximación, pero con el n que tenemos para números grandes, como lo estamos mirando ahora, es un muy buen número. Y lo otro, fíjense, el computador casi instantáneamente me calculó esto. En cambio, cuando le puse en el factorial, se demoró algunos segundos en darme la respuesta.
¿Ok? Así que es mucho más eficiente, o sea, nuestra aproximación, que es muy simple, hacer unos pequeños calculitos en vez de hacer muchas n multiplicaciones. ¿Ok? Si quieren mirar, bueno, les recomiendo esta página de todas maneras cuando tengan que hacer cálculos integrales o cosas así. No hay que tener ni siquiera matemáticas, es gratuita y enseña muchas cosas. Y es muy interesante como página. Aquí tengo la aproximación de Stirling, que aquí tiene el factorial que nos colocó esto y aquí nos coloca las correcciones y aquí compara, digamos, con cálculos más cuidadosos y cómo hacer mejores correcciones de la aproximación de Stirling. ¿Ok? Se pueden hacer aún mejores cosas, pero realmente es una muy buena aproximación si n es grande. Si n es chico, no es muy buena, pero si n es grande, y es el problema en el cual estamos, va a ser una excelente aproximación. Así que guárdenla como memoria, es decir, que el logaritmo de n factorial es mejor calcularlo como aproximadamente n log de n menos n. ¿Ok? Eso es lo que espero que guarden como resultado, digamos, de cálculo. Entonces, pero usemos esta aproximación que es más fácil para manipular también, si no sería muy difícil nuestros cálculos, y veamos las predicciones que nos da, eso es lo interesante. Entonces, ahora sí volvamos a la entropía. Entonces, borramos acá los números que estábamos usando para calcular, y ahora sí, entonces nuestra entropía con la aproximación de Stirling valía K log de n grande, pero n grande factorial lo aproximo simplemente por Stirling, así que eso es n log de n menos n. Después tenemos menos k de Boltzmann por logaritmo de n chico, y eso es simplemente n log de n menos n. ¿Ok? Y después teníamos que era menos k log de la diferencia, es decir, que era n menos n factorial, así que eso es log de n menos n por log de n menos n menos n menos n. ¿Ok? Así que encontramos esta expresión para la entropía que es un poquito más trabajable o más simple de calcular, porque esta sí puedo tratar de calcular cuánto vale ds a dn. Y en esto ds a dn, entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, veo donde hay un n y lo derivo. Fíjense que la primera me da simplemente que la primera parte que debo derivar es justo esta que está acá, pero eso es n log de n menos n. Pero eso es justo lo que habíamos dicho que su primitiva era el logaritmo. De todas maneras, si lo calculo mentalmente, me queda la derivada de eso es log de n más n partido por n, 1, menos 1. Por lo tanto, me queda log de n. Y entonces me queda menos k log de n. Esa es la primera. Y la segunda, donde depende n mi expresión, está acá, n menos n. Pero eso, se fijan, de nuevo tiene la misma forma, por lo tanto, al derivar va a ser exactamente lo mismo, me va a quedar lo mismo, salvo que tengo un signo menos, porque puedo derivar esto, en vez de derivarlo con respecto a n, lo derivo mentalmente, regla de cadena, n menos n como variable, y por lo tanto, si hago eso, me va a quedar que es menos k log de n menos n, y después lo multiplico por la derivada de n menos n con respecto a n. Eso me da un menos 1 con el más que está con el menos que está acá, me da más. Así que me da ese resultado. Si derivo, entonces Profe, encontramos ese bonito resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o no? Estamos bien. estamos derivando en función de n chico porque estamos viendo la energía, o sea, la entropía de los defectos, ¿cierto? Claro, claro, estoy derivando con n chico porque recuerda que n chico es como equivalente a usar la energía. N grande es el número de partículas. N chiquitito es igual que derivar la energía, por eso les comenté acá que usar, usar n o usar e son dos variables equivalentes. Simplemente hay un epsilon que me permite usar una variable y la otra. O sea, derivar con la energía, derivar la entropía con respecto a la energía es lo mismo que derivarla con respecto a n y usar esta expresión que te coloqué acá. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Estoy tratando de Ya, calcular, perfecto. derivar S con respecto a E, pero eso es equivalente a derivarlo con respecto a N y multiplicarlo por este factor que está 1 partido por epsilon usando regla de la cadena. ¿Ok? Simplemente estoy usando otra variable. ¿Ok? No es nada más que estoy haciendo Sí, extraño. ¿Está claro? sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora fíjense, con esta expresión ya lo tengo derivado con respecto a n, ahora sí ocupo lo que usé, o sea, esto me decía que 1 partido por t es ds a dE, y eso les acabo de decir que es lo mismo que 1 partido por epsilon ds a n chico. Lo acabo de calcular, por lo tanto, ahora tengo que 1 partido por t es igual a 1 partido por ese chico de esta expresión que está acá, factor común es k, y esto es simplemente log de, ahora el log de la suma es el log del producto, o en este caso una recta, es la división, me queda que es n menos n partido por n. ¿Ok? Eso que está ahí
Exactamente eso que está ahí, exactamente eso que está ahí. Lo ocupé ahí. Y ahora fíjense, podemos despejar N y T. Eso es lo entretenido, eso es lo que vamos a hacer ahora, que es divertido. Entonces, bueno, paso el epsilon para allá, me queda entonces epsilon arriba, o sea, eso quiere decir que multipliqué las dos ecuaciones por epsilon, después divido por K, y me queda entonces epsilon partido por KT, energía, energía de los defectos partido por energía térmica del problema, y eso me queda que vale igual log de n menos 1, que si quieren, esto que está acá es n partido por n menos 1. Ahora, ¿qué es lo que hago? Profe, una ¿Sí? duda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ¿Sí? pasó con el término menos k logaritmo de n? ¿El primero, el n grande, te refieres? No, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El primer término, ¿qué se ve? Este que está acá, e- es ese que está ahí, lo que hice fue que recuerda que lo sumé con este que está acá. Acuérdate que lo que hice ahí fue, lo voy a anotar acá abajo, lo que hice ahí fue Ah, que, ya, regla de logaritmo, sí. claro, lo escribí Sí. como, eso lo Ya, escribí como n partido por n partido por n. ¿Ok? Eso fue lo que usé acá arriba. ¿Ok? ya, Usé simplemente perfecto. propiedad del logaritmo. N era grande, sí, N es muy grande. Muy grande. Ya vamos a ver qué va a pasar con N grande. Es una pregunta de Maru. Entonces, fíjense que voy a despejar aquí con la exponencial y ahora entonces me va a quedar que N partido por N menos 1 es igual a exponencial de epsilon partido por kt. Paso el 1 para el otro lado. Me queda que N partido por N es igual a 1 más epsilon de partido por kt, y aquí encuentro el gran resultado interesante. Voy a contar que n, como función de la temperatura, el número de efectos en función de la temperatura, va como n partido por 1 más epsilon de la energía de los defectos partido por kt, que es la energía térmica. Este es el resultado importante. Vamos a entenderlo ahora. Esto me dice que el número de efectos como función de la temperatura va como esta expresión que acabamos de encontrar acá. O si quieren, si alguien quiere entender un poco mejor lo que hice ahí, es que si quieren, uno coloca, multiplico esto por epsilon a ambos lados, entonces me va a quedar que n por epsilon, eso es la energía del sistema. La energía del sistema es epsilon, es igual a epsilon por n, que es como una energía de todo el sistema, partido por 1 más exponencial de epsilon partido por kt. Esto me muestra cómo es la energía asociada a los defectos como función de la temperatura. Es decir, si yo subo o bajo la temperatura, la energía asociada a los defectos aumenta o disminuye. Eso es lo que me está enseñando. ¿Ok? Exactamente equivalente. Lo puedo ver con n o lo puedo ver con epsilon por n, que es la energía de los defectos. Entonces estoy viendo cómo cambia la energía de los defectos cuando cambia la temperatura. Entonces, veamos qué podemos aprender de esta expresión, porque tiene mucha física atrás. En realidad, esta sí tiene harta física. Entonces, para entender esto, lo primero que vamos a entender es tomar algunos límites para poder graficar y tratar de desarrollar intuición. Entonces, lo primero que voy a hacer es que cuando uno toma una fórmula, y eso espero que lo hagan también, y todo eso lo recomiendo en las pruebas, y es que uno cuando hace física no es hacer matemática. La gente cuando hace matemática o que hace reglas que va repitiendo y contando resultados muy interesantes, contando propiedades, pero la diferencia de la física es que las matemáticas que uno escribe tienen que tener algún significado, tienen que tener alguna correlación con la naturaleza. Por lo tanto, tienen significado más allá de ser expresiones. Y por lo tanto, lo que uno debe hacer es que cada vez que encuentran una expresión, traten de entenderla, tiene que decirme algo, no es un número, es algo que tiene algún sentido. Y por lo tanto, veamos si esto tiene algún sentido. Entonces, ¿qué sentido puede tener esto? Si toman T y tienen la temperatura, por ejemplo, a infinito. Es decir, ¿qué pasa si yo le coloco mucha temperatura a mi cristal? O sea, si yo vuelvo a mi problema que está acá y lo caliento mucho, este sistema lo tomo y lo caliento, lo que yo esperaría es que, ¿qué le pasa a un cristal cuando lo calientan mucho? Ustedes que tienen experiencia en su vida cotidiana, tomen un pedazo de cualquier cosa y lo calientan mucho, ¿qué le empieza a pasar? Incluido un metal. ¿Qué les pasa cuando toman un metal y, por ejemplo, lo colocan en, por ejemplo, el mechero de la cocina? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Le pasa algo particular o no le pasa nada? Alguien dice por ahí vibra, muy bien, ¿algo más? ¿De qué color se pone, por ejemplo? Si toman un metal, que típicamente son plateados, y lo colocan ahí, rojo. Rojo, se pone rojo. ¿El rojo de dónde viene? El rojo viene de que las moléculas se empiezan a mover y los átomos se empiezan a escapar.
Las cargas eléctricas empiezan a escapar. Y cuando se empiezan a escapar, lo que hace es que se escapan y cuando se escapan irradian luz. Y la luz que vemos es roja. ¿Ok? Eso no está diciendo que están escapando. Es decir, que cuando algo lo calentamos mucho, entonces empezamos a crearle muchos defectos. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Ahora me estoy poniendo el caso extremo de que lo caliento muchísimo. Entonces, si lo caliento muchísimo, aunque sea un metal, lo que va a pasar entonces es que la temperatura va a infinito, pero la exponencial, fíjense, de epsilon partido por kt, si la temperatura crece mucho, entonces me queda la exponencial de epsilon partido por infinito, pero un número partido por infinito es cero, y por lo tanto, si un número partido por infinito es cero, entonces esto converge a la exponencial de cero, es decir, 1. ¿Ok? Por lo tanto, esto dice que n de t, en el límite que t tiende a infinito, puedo reemplazar, si quieren, n por 1 más 1 y me queda n medios. ¿Ok? Voy a responder al tiro a Maru, simplemente quiero hacer esta respuesta. Eso sí. Entonces me queda n medios. Por lo tanto, esto me dice que cuando tomo un material, lo caliento, lo caliento, lo caliento, lo caliento, lo caliento, entonces empiezan a salir los defectos al extremo que casi ya se fue, cuando la temperatura es tan alta, se fue la mitad de los átomos. Ahora, si se va la mitad de los átomos, ya no tiene sentido hablar del cristal. Ahora hay más defectos que cristal. Por lo tanto, ya no hablaríamos de cristal. Eso entonces se va a transformar en algo como fluido, una mole de algo, etcétera. ¿Ok? Para ser cristal tiene que ser mayoritario N. ¿Ok? Ok, ahora respondo la pregunta que me colocaron ahí. Entonces, ¿esa luz sería parte de la energía de los defectos? Sí, cuando los defectos se mueven, y sobre todo si es que están cargados, las cargas eléctricas, espero que aprendan eso en su curso de electromagnetismo, cuando una carga está quieta, genera un campo eléctrico quieto, pero cuando se mueve, el campo eléctrico se va moviendo. Eso fue lo que descubrió Faraday. Y cuando se mueven esos campos eléctricos, lo que se mueve son ondas, igual como en un fluido. Cuando tú tiras una piedra, está quieto el fluido, tira una piedra, se mueve en la superficie, ondula y se propaga algo. Cuando una carga eléctrica se mueve, produce que el campo eléctrico se mueva, y ese campo eléctrico al moverse genera un fenómeno maravilloso que llamamos ondas electromagnéticas, que en un cierto rango de frecuencia, de longitudes de onda, es lo que llamamos luz. ¿Ok? Entonces, cuando las cosas se mueven, generan radiación. Y esta radiación es la que detectamos. ¿Ok? Espero que a Maru sea más claro entonces por qué vemos esa luz y por qué se pone el rojo vivo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, pero veamos más límites. Entonces, en infinito nos vamos a n medios. ¿Qué otro límite puede ser interesante? Bueno, cuando vean una forma hay que tomar los límites extremos. Bueno, la temperatura sabemos que está acotada por abajo y el valor mínimo que puede tomar es cero. ¿Qué pasa cuando se va a cero? Bueno, en este caso tendríamos exponencial de epsilon partido por cero. Un número partido por cero tiende a infinito y por lo tanto esto sí que se está yendo a infinito. Es muy grande. ¿Ok? Por lo tanto, en este límite, n de t sería igual a n partido por un número que está yendo a infinito, es 1 más algo que está muy grande, pero cuando algo es muy grande, 1 le da lo mismo, así que me queda 1 partido por exponencial de epsilon partido por kt, y esto en realidad si es muy grande, lo puedo invertir y escribir arriba, esto me queda que es n exponencial de menos epsilon partido por kt. Por lo tanto, esto me dice que cuando la temperatura se va a cero, este n es n multiplicado por exponencial de un número muy grande, pero con signo negativo. Por lo tanto, me dice que esto se está yendo a cero. ¿Ok? Es decir, y ahora lo grafico, si lo graficamos, nos va a quedar algo muy bonito, nos dice que esto es así. Nos dice que como la función de la temperatura, si grafico el número de defectos, ¿ok? Entonces veríamos que la curva es una curva que se va a cero y después en infinito, voy a colocar aquí n medios, entonces nuestra curva va así, ¿ok? Va exactamente así. El número como función de la temperatura, que es simplemente graficar esto que está acá. No estoy graficando la curva que tenemos acá, digamos. Nos queda que simplemente es una curva así. Es decir que cuando la temperatura es muy grande, entonces casi no queda cristal. Cuando la temperatura es muy bajo, hay muy poquitos defectos. Y esto nos dice algo interesante. Nos dice que cuando tomamos la materia y la ponemos a muy bajas temperaturas, lo que tiene son pocos defectos. ¿Ok? Ahora a uno le gustaría saber, pero nosotros, ¿dónde vivimos? Los materiales que me rodean, cuando tomo, no sé, esta taza, estoy en la región de alta temperatura, baja temperatura, tiene muchos defectos, pocos defectos. Para responder eso físicamente, lo que uno debería saber es de qué orden es epsilon. ¿Cuál es la energía típica para sacar un defecto?
Y la respuesta a eso lo conocemos. La energía típica es sacar cualquier defecto, un electrón, un átomo. No sé si saben cuál es la energía típica, pero la energía típica, eso lo conocemos, ¿vale? No sé si alguien lo sabe. O bueno, primero le hago la pregunta, capaz que ustedes sepan, digamos, ¿cuál es la energía que creen que cuesta más o menos sacar un átomo? ¿Saben ese valor? No, es simplemente una pregunta cultural general, ¿ah? No tienen por qué saberlo, esto es un poco sofisticado, pero quizás alguien lo sabe. Solo estoy haciendo la pregunta porque me gusta saber si es que se los enseñan o les comentan, sobre todo en el colegio. Ahí lo vimos en química, pero no recuerdo. Ok, alguien no recuerda, pero es una unidad muy, muy importante en física atómica que llamamos un electron volt. ¿Ok? Es típicamente el orden de un electron volt. Significa un volt. Un volt, recuerdo que es, en este caso, el voltaje que uno aplica bueno, son las unidades internacionales de potencia y se le aplica a un electrón. ¿Ok? Un electron volt, simplemente en unidades de energía, lo voy a colocar, vale, bueno, por ahí lo tengo, es 1,6 por 10 elevado a 19 joules, menos 19 joules. ¿Ok? De todas maneras, lo coloqué en una página, pero si coloco un electron volt, van a encontrar que esa es la energía típica que necesitamos para remover un átomo. ¿Ok? Esa es la energía que hay que tener cuando uno hace física atómica. Las escalas de los joules son muy, muy chiquititos. Vale 10 elevado a menos 19 joules. Entonces, con esto puedo determinar cuál es la temperatura en la cual ya hay muchos defectos o pocos defectos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fíjense que nosotros tenemos que es la energía partido por kT, es lo que está en la exponencial, por lo tanto de aquí podemos determinar una temperatura característica, que es simplemente la temperatura característica sería tomar esta energía epsilon partido por la constante de Boltzmann. Entonces veamos qué temperatura nos da esto. Entonces la temperatura característica o donde si quieren esto ya empieza a saturar, llamémosla T0 quizás para representarla. Entonces nos quedaría epsilon, que es un electron volt, eso es 1,6 por 10 elevado a menos 19 joule. Y esto está dividido por K de Boltzmann, la constante de Boltzmann vale 1,38, ok, por 10 elevado a menos 26 Kelvin o Joule, ok, partido por Kelvin. Entonces, ¿qué nos da esto? Bueno, 1,6, 1 partido por 38, eso es más o menos del mismo orden, así que lo desprecio de orden 1. Y me queda 10 elevado a menos 19, 10 elevado a 24, entonces 23, porque dije 26, perdón, me equivoqué en la constante de Boltzmann, 23. 23. Entonces hago el cociente y eso me queda del orden de 10 elevado a entonces a 4 Kelvin. Por lo tanto, ¿esto qué me dice? Me dice algo interesante, me dice que la temperatura a la partir de la cual hay muchos defectos es del orden de algo así como 1000 Kelvin. ¿Ok? 1000 Kelvin es una temperatura ya en la cual espero que los átomos empiecen a tener muchos defectos. Ahora en grados Celsius, recuerden, 0 grados Celsius menos 273, y se lo resto, esto me dice como a 700 grados Celsius, entonces empezamos a ver que los materiales espontáneamente tienen muchos defectos. ¿Ok? Coloqué a 10.000, perdón, 10.000, perdón, 10.000, fue peor. Entonces menos 700 serían 9.700. Entonces, ok, tienes razón, perdón, yo puse 1000 en mi cabeza, disculpa, gracias por ahí. Sí, sí, 10 elevado a 4. Entonces, 10.000 es 10 elevado a 3. Entonces, nos queda que este cálculo estimativo nos dice que el orden de algo así como, ok, 10.000 grados Celsius, esencialmente no debiéramos ver materia. Si algo tiene de ese orden de 10.000 grados Celsius, los cristales ya no existen. ¿Ok? Nosotros les recuerdo que trabajamos, nuestra vida cotidiana ocurre por acá a temperatura, entonces esta sería algo así como 10.000 Kelvin. Pero nosotros vivimos en las temperaturas de los 300 Kelvin. ¿Ok? Eh, temperatura ambiente, estoy hablando del orden de, no sé, estamos hablando 20 grados, 10 grados, qué sé yo. Entonces quiere decir que los cristales en nuestra vida cotidiana, la materia sólida, tiene muy poquitos defectos. En nuestra vida cotidiana, en realidad, no se nos desarman. Por eso yo puedo tomar, no sé, un lápiz, por ejemplo, como el que tengo acá, y está sólido, etcétera. Si tuviera muchos defectos, sus propiedades serían muy distintas. Y si incluso hubieran tantos, tantos defectos, sería muy fácil quebrarlo o tendría propiedades casi diluidas, etcétera. Pero por suerte, para nosotros, vivimos a temperaturas bajas. En cambio, claro, si fuéramos al interior del Sol o cosas así, estaríamos en problemas y ahí no tendríamos la posibilidad de tener los cristales que nos rodean. ¿Ok?
Entonces, en realidad, en esto, y el último comentario que quiero decir de esto, me parece interesante, es que, ¿qué nos enseña esto de acá? Esto de acá nos enseña algo profundo, nos enseña algo bastante interesante. Nos dice, fíjense, ya aprendimos algo, la entropía, con un pequeño cálculo hacemos, nos empieza a enseñar que la estabilidad de la materia, nos enseña que la materia a nuestra temperatura es estable, por lo tanto, efectivamente podemos tener cosas sólidas. ¿Ok? Ya lo sabíamos, o sea, todos ustedes de pequeños han vivido en un ambiente donde ven líquidos, sólidos y gases, pero uno se pregunta efectivamente por qué estos sólidos están sostenidos, por qué esas vibraciones no los destruyen. Y es porque las vibraciones son muy pequeñas y por lo tanto estamos en el régimen que podríamos decir que la temperatura es mucho más chiquitita que la temperatura de cero que encontramos de sacar átomos. ¿Ok? Y por lo tanto, en ese rango, eso quiere decir que si tomamos de nuevo nuestra expresión, teníamos exponencial de la energía partido por kT. Entonces, fíjense, epsilon partido por eso es directamente exponencial de, entonces sería T0 partido por T, usando la expresión que antes. ¿Ok? Eso fue lo que llamé eh, T0, fue simplemente epsilon partido por la constante Boltzmann. Entonces, en ese límite, lo que descubriríamos, y simplemente quiero mencionar esta última fórmula, es que como la temperatura es mucho más chica, estamos en el límite en realidad de temperaturas pequeñas, y en realidad los defectos en nuestra escala cotidiana, y esta es la fórmula que se ocupa en los defectos, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno quiere calcular la corriente sobre un cable y quiere saber cuántos defectos va a tener. Por ejemplo, mi computador, cuando estoy ahora haciendo la clase, se calienta y uno se pregunta, los defectos son un poco incómodos para las corrientes eléctricas, producen que esencialmente las corrientes sean más malas. Mientras más defectos tenemos, la conducción es más mala, porque nosotros conducimos la corriente por cables, ¿ok? Por conductores que son sólidos. Y por lo tanto, uno se puede preguntar, bueno, diseño mi computador, hasta qué temperatura funciona bien el procesador, porque los cables que tenemos son muy chiquititos, ¿ok? Entonces ahí empezamos a preocuparnos un poco. Pero esto que está acá nos dice que n como función de t a temperatura ambiente, ¿ok? O sea, temperatura, quizás debemos colocar temperatura ambiente, la ambiente. Entonces, lo que deberíamos decir que en buena aproximación lo que tenemos es n partido por 1 más exponencial, si quieren, de epsilon partido por kt, y en nuestra aproximación es que el T0 es mucho mayor que T, por lo tanto ese exponencial es muy grande y por lo tanto el número de efectos se comporta como n exponencial simplemente de menos epsilon partido por kt. Es decir, que en nuestra vida cotidiana casi todos los defectos se aproximan por esta expresión que está acá. ¿Ok? Y este resultado es el resultado que en realidad es control Schottky. Schottky, el resultado que va a descubrir va a ser que el número de efectos crece como es la exponencial de NKT. Entonces, cuando, por ejemplo, construyen un cable o cualquier cosa, lo que hacen en realidad es que la primera ley que ocupan para los defectos es que los defectos, si yo aumento la temperatura, crecen como una exponencial, así que es una aproximación así. ¿Ok? Esencialmente, eso es lo que ocupan para describir los defectos. ¿Ok? Bueno, eso un poco les quería comentar de eso y simplemente decirles que en la próxima clase, ¿ok? Podemos medir los defectos, es algo más que una temperatura. Ok, medir los defectos es difícil, uno los estima. Ok, por ejemplo, cuando haces un cable, por ejemplo, nosotros, el cobre que vendemos, nos pagan mucho dinero por él y una de las razones por las cuales nos pagan mucho dinero porque es un cobre el cual es un cobre, no es monocristal completamente, pero es casi un monocristal. Vendemos cobre de una pureza altísima porque las impurezas también son defectos. ¿Ok? Y cuando tú tienes impureza, haces que las propiedades de tu material sean más malas. ¿Ok? Nosotros vendemos un cobre y lo que hacemos, digamos, lo que hace Codelco, lo que hacen todas las empresas mineras, es tratar de tomar ese cobre que sacan directamente de la tierra, lo refinan, lo refinan, lo refinan y eso es lo que vendemos. Eso nos paga mucho dinero. El cobre que vendemos es un cobre de alta, alta calidad. ¿Ok? Y lo que hacemos es entonces, ¿cómo caracterizamos esas propiedades de ese cobre? Porque el cobre con poquitos defectos es un muy buen conductor, es un mejor conductor. ¿Ok? Entonces lo que tratamos de hacer es efectivamente sacar impurezas y etcétera por muchos procesos, aún así quedan defectos y el número de efectos que tiene, digamos, obviamente uno tiene que calcularlo y pensar que va a trabajar a temperatura ambiente. ¿Ok? Así que más que los defectos, o sea,
¿Cómo medimos los defectos? Esencialmente los medimos a través de propiedades indirectas, corriente, conducción. ¿Ok? Si tiene, por ejemplo, si tiene muchos defectos, ya te conté que cuando teníamos un material que tiene tantos defectos, que incluso deja de interactuar bien con la luz. El ejemplo más clásico son los vidrios. Cuando estás frente a un vidrio, por ejemplo, tú dices, pero ¿por qué yo puedo mirar a través de un vidrio y cuando miro una pared no puedo mirar? No puedo ver a través de eso, salvo la historia de Superman, etcétera. Uno no puede ser capaz de cruzar, digamos, la luz en realidad no puede cruzar y llegarme a mis ojos. Y la razón de eso es que la estructura cristalina ofrece las densidades de carga, se oponen al movimiento del campo electromagnético, que es un campo de luz. ¿Ok? Sin embargo, cuando hay muchos cristales, está tan desordenada esa estructura cristalina, esas redes de carga, que entonces pasa de largo y por eso podemos ver bien sobre, en este caso, materiales muy particulares que llamamos vidrios. ¿Ok? Tiene esa peculiaridad de que están desordenados. Si los miras con un microscopio electrónico, verías que no tiene estructura cristalina. Los vidrios son algo muy interesante, ¿eh? No es, bueno, son útiles en nuestra vida, nos han acompañado desde mucho tiempo, los conocemos, digamos, de tiempos muy remotos, su uso, digamos. Sin embargo, su comprensión física es un problema complejo, ¿eh? No es un problema fácil. Es mucho más fácil entender un metal o un sólido normal que un vidrio. ¿Ok? Son materiales muy raros que los llamamos amorfos y sabemos más o menos hacerlos bien por simplemente experiencia, pero no lo entendemos también de un punto de vista físico. Tienen propiedades que son muy interesantes. ¿Ok? Bien, espero entonces que le haya gustado. Es solo simplemente convencer la próxima clase. Vamos a empezar a hacer una cosa entretenida que vamos a tratar de entender nuevas leyes usando estas cosas que hemos aprendido. Vamos a entender cuál es la ley, usando lo mismo que le enseñé, cómo es la ley que describe cuando miro un gas. Solo quiero terminar con esto para motivarlos, porque realmente creo que es bonito lo que vamos a tratar de ver. La pregunta que nos vamos a hacer es preguntarnos cuando tenemos un gas, ¿por qué hay leyes? ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo tomo un gas y le coloco partículas, por ejemplo, como el que veo acá, uno se pregunta, ¿cuál será ahora la distribución de las velocidades? ¿O cómo la energía se distribuye? Les acabo de mostrar cómo el número de partículas se distribuye con la temperatura. Vamos a desarrollar toda una forma de poder encontrar leyes que usando la entropía, por supuesto, nos va a permitir encontrar leyes inesperadas, como alguna vez les conté que si uno mira la energía, la distribución de la energía no es cualquier cosa, la distribución de energía sigue reglas especiales. Por ejemplo, ahí esta debería mostrarme la energía, simplemente, ok. La pregunta es la distribución de velocidad, pero uno se puede calcular distribución de energía y uno preguntarse por qué esto tiene leyes. Vamos a poder derivar con las cosas que hemos desarrollado, encontrar leyes que nos explica por qué se distribuye. ¿Ok? Y esto puede ser útil porque siempre cuando de niño, o bueno, o la gente que gusta la economía, uno dice, ¿por qué hay gente más rica y gente más pobre? ¿Ok? Voy a tratar de convencerlos que, ok, no es un equilibrio termodinámico, pero que las distribuciones sean uniformes es muy extraño. Lo que uno va a mostrar que lo que es genérico es que hayan distribuciones donde hayan partículas como las que está acá, que tienen mucha energía, y hay partículas que tienen muy poca energía y que hay partículas que tienen ciertas velocidades, hay una velocidad típica, hay unas que tienen grandes velocidades, pequeñas velocidades, y todo eso lo vamos a poder explicar gracias a lo que hemos ido desarrollando. Así que espero que vean el poder de las cosas que hemos desarrollando, nos va a poder permitir profundamente cosas que al principio parecían imposibles poder describir, vamos a poder describirlas sin ningún problema usando el tipo de formalismo que hemos desarrollado. Así que espero que la próxima semana pueda, o sea, la próxima clase pueda, y la próxima semana en realidad pueda enseñarles por qué podemos entender estas leyes y explicarlas. ¿Ok? La persona que descubrió esto se llama Maxwell y Boltzmann, así que vamos a tratar de explicar qué fue lo que hicieron ambos para entender eso que está ahí. Ok, no sé si tiene alguna pregunta, me disculpo, me pasé unos minutos, pero esta parte me parecía demasiado bonita para no comentárselas, digamos. No sé si tiene alguna pregunta o duda. Yo tengo una, ¿Sí? pero es Dígame. más acerca del curso. Sí. No sé si usted va a subir una pauta de la tarea, porque sé que tiene como muchos tipos de respuestas, pero sí quería Ok, saber si podríamos sí. revisar el ejercicio donde relacionábamos distintos tipos, por ejemplo, de energía gravitatoria o del momento de inercia para Ujú. la ecuación de la energía, porque no llegué a entenderlo muy bien. Muy bien, lo que voy a hablar Eso. o sea, voy a hablar con la auxiliar si es que pueden asumir al menos, algunas formas distintas de resolver el problema, ¿ok? Pero con la salvedad que son una posible solución,
¿ok? Es lo único que creo que vale la pena. Pero puedo hablar con ellos, Sí, ¿ok? No, me parece muchas bien, gracias. me parece bien. Lo único importante es que no crean que existe la única forma, eso es lo único que trato de cuidar eso, que tengan ese cuidado. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o duda, lo que quieran. Si no es el caso, entonces, si no hay más duda o pregunta, nos vemos entonces a la semana y espero que, bueno, que les haya gustado y podamos entender nuevas leyes. Muy, muy interesante lo que vamos a descubrir, cómo lo que aprendimos de calcular cosas, partimos con cosas muy simples, vamos a empezar a predecir leyes, que es muy, muy interesante. Va a ser muy bonito, espero que les guste. Nos vemos pronto Muchas entonces. gracias, profe. Nos Cuídense. vemos, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos Chao, vemos. profe. Chao, 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 nos vemos.